un agradecimiento a don Francisco Javier por haber aceptado la invitación a participar en el centenario de la Academia Costarricense de la Lengua y también en este 11º coloquio de lexicografía. ¿Quién iba a pensar que hace muchos años, ustedes no habían nacido, empezamos con los primeros coloquios, dando un pasito así, y ya vamos con el 10º, ¿verdad? Eso es hacer academia caminando, ¿verdad? Empezamos así, como todo ser humano, gateando, y ahora vamos de verdad en pista. Es un honor presentar a don Francisco Javier, que expreso mi agradecimiento por dos cosas: haber aceptado venir a la academia y luego también dictar esta conferencia en actividades pre-coloquio del programa de estudios de lexicografía. Decir don Francisco Javier no es otra cosa que decir un académico 100%, un académico que ha dedicado su vida a la investigación, a la docencia, pero con unos frutos tangibles que nos ha puesto a dialogar a toda la comunidad hispánica. Don Francisco Javier es lexicógrafo y voy a hacer un resumen del resumen de su currículum vitae. Lexicógrafo, historiador de la lingüística, biógrafo y ensayista de temas literarios. Es licenciado en letras, luego magíster y doctor en historia por la Universidad Católica Andrés Bello, en la que desarrolló su gran labor también académica, y es el bellista por excelencia. Su tesis de temática lingüística fue sobre ese tema: trayectoria de la lingüística en Venezuela, 1782-1927. Ha trabajado, decía, en esa universidad y también en otras, y habiendo dictado muchas conferencias que nos cansaría con la lectura. En la mayoría de las universidades de Venezuela. Aquí esta es la segunda vez que tenemos la suerte de escucharlo, y también en universidades españolas, en Alemania, en la Universidad de Friburgo, y también tuvo una pasantía de investigación por el profesor Heinz, tan conocido por nosotros, ¿verdad? Allá presidente de la Fundación Julio. En la televisión. Del Instituto Cervantes, al patronato del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española y Lengua de la Fundación San Milán de la Cogolla, y al patronato de la Universidad Camilo José Cela. Como pueden observar, son puestos de tipo administrativo, pero más que todo promoviendo la docencia, la investigación, ¿verdad?
En la actualidad es secretario de la ASALE, ya ha sido reelecto por un periodo, ahora el otro, y esperamos que sigan muchos más. Autor de 30 libros o mínimo, y aquí tengo la suerte de que me regaló el último, como lo he leído fue ayer, es Por una democracia de la lengua. Escritores, filólogos y academias frente al panhispanismo lingüístico. Luego, digamos, muchos otros estudios en esa dirección. También trabaja pues, miembro del boletín de la Academia, de la Real Academia Española. De modo que estamos en presencia de un académico generoso. Nosotros muy agradecidos y entusiastas por escuchar. Buenos días. En primer lugar, bueno, debo decir que también para mí es un gran honor estar en esta universidad nuevamente, por segunda vez físicamente, y me recordaba el profesor hace un instante que también entré durante la pandemia en un evento telemático y bueno, siempre contento de compartir con ustedes algunos de mis investigaciones o de mis temas. Debo comenzar agradeciendo muy especialmente a la Academia Costarricense de Lengua, a su presidente, don Víctor Sánchez, que me han invitado a sumarme a la celebración tan importante del centenario de la Academia. La Academia de Costa Rica es la primera de las academias del siglo XX que abre toda una brecha de fundaciones, de academias, después de la última del siglo XIX, ocurrida durante la última década del siglo XIX, que fue la de Guatemala. Es decir, pasaron casi 30 años, un poco más, y no se había creado ninguna academia nueva hasta que la de Costa Rica comienza su andadura. Debo decir también que me siento muy cómodo en esta universidad, hablándoles de ustedes. Hay magníficos amigos míos como el profesor Mario Portilla, también miembro de la academia, y algunos de mis exalumnos en la Escuela de Lexicografía Hispánica de la RAE, como el profesor Sergio Cordero, perdón. Sergio Cordero. Fíjense, el tema que yo quisiera ofrecer algunos detalles, me toca muy de cerca porque es un diccionario histórico que yo elaboré y que sigue en curso de elaboración, ¿verdad? Pero han aparecido los dos primeros volúmenes, Diccionario Histórico del Español de Venezuela. Yo soy venezolano, como ustedes saben, y bueno, mi área fundamental de investigación tiene que ver con el léxico venezolano, tanto contemporáneo, pero también con el léxico de otros momentos. Y también, como ustedes saben, la lexicografía histórica en español es, yo diría, bastante breve, tomando en cuenta la importancia que tiene este género de obras y campo de investigación. Entonces, claro, y esto se debe a las enormes dificultades que supone hacer un diccionario así, donde el peso fundamental está en las fuentes, en los testimonios escritos que van a avalar los resultados que descriptivamente el diccionario ofrece. Y eso, claro, supone eh, trabajar en bibliotecas, archivos, hacer un acopio muy extenso, documentalmente hablando. Y por lo general estas obras, aunque en lengua española la tradición más bien es de obras unipersonales, más que de trabajo en equipo. Ya voy a comentar un poco eso. Eh, bueno, fundamentalmente, o digamos, el ideal sería hacer este tipo de diccionarios formando o contando con equipos pues, muy extensos de investigadores, psicólogos, pero eso, como sabemos, no es posible siempre, por las razones también bastante sabidas, las dificultades que nuestras universidades tenemos para
contar con recursos para este tipo de investigaciones y por las dificultades mismas que suponen formar equipos para trabajar en este tipo de diccionarios. Si comenzó por el final, es decir, por el tiempo presente y nos remontamos al origen de la lexicografía histórica en lengua española, hay que decir que a día de hoy en la Real Academia Española se está trabajando desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? No es un asunto de hoy, en lo que se llamó primero el nuevo diccionario histórico de la lengua española, pero ahora por esos asuntos, digamos, administrativos ha cambiado de nombre, ahora se llama Diccionario Histórico del Español. Pero independientemente del nombre, las últimas décadas de elaboración de este diccionario en la Real Academia Española lo han llevado, o las ha llevado fundamentalmente eh, eh, el profesor Pascual, José Antonio Pascual, que es un académico muy reconocido y un gran lexicógrafo dedicado a estos temas de hace tantísimo tiempo, discípulo de Corominas, en fin. Entonces, comentaba que la llegada de Pascual al diccionario histórico supuso la llegada también de la informática y de los apoyos de equipos de investigación. Él logró hacer varios equipos e ir consolidando y formando a los que hoy son pues, los que llevan este trabajo adelante. Fundamentalmente quisiera mencionar a la profesora Mar Campos, que es una de las grandes lexicógrafas españolas dedicadas al tema del diccionario a la lexicografía histórica. Pues bien, si yo pudiera, y le pido que me crean, ¿verdad? Mostrarles una lámina de ese diccionario histórico hoy de la Real Academia Española, verían la filigrana que supone hacer este tipo de trabajos, aún contando con las herramientas informáticas. Y si de este momento, vamos a decir, importante que vivimos hoy, eh, a todas estas también hay que decir que las propias dificultades de un diccionario así hace que se cuente el registro actual de ese diccionario no excede más allá de las 10.000 entradas, después de décadas de trabajo. Y esto es lo que caracteriza este tipo de obras. Son obras cuyo resultado, vamos a decir, cuantitativo, parece breve frente a otro tipo de trabajos lexicográficos, pero que su aporte al conocimiento de la lengua es tan extenso que cada uno de los artículos de un diccionario histórico es en realidad una monografía misma, es un tratado sobre esa palabra desde toda perspectiva. Y como decía, remontándonos a etapas anteriores en la geografía histórica de la lengua española, tanto del español general como del español particular o regional o nuestro, digámoslo así, habría que señalar un hito que considero capital, que fue el de la publicación del Diccionario Histórico del Español de Canarias, que ha tenido varias ediciones y que para mí en lo personal fue muy ilustrativo de cómo podía terminarse un diccionario histórico, terminarse siempre entre comillas, o dar cuenta histórica de un conjunto de voces con cierta organicidad y que el conjunto fuera representativo. Aquí hago un paréntesis para, bueno, recordar un poco la propuesta del doctor Manuel Seco, el gran Manuel Seco, a quien todos hemos admirado siempre, tanto en vida como ya después de fallecido. Seco fue encargado del diccionario histórico en su momento, siguiendo los pasos de Julio Casares y de Rafael Lapesa, el diccionario histórico de la Academia, que es quizá el proyecto más fallido de la propia Academia Española, en el sentido, vamos a decir, pleno de esta palabra, pero no por ello menos creativo, menos fundamental. Fallido me refiero porque los distintos métodos que se escogieron para dar cuenta y trabajar y elaborar este diccionario, pues nunca fructificaron como se creía. Por eso yo he subtitulado a esta conferencia que estoy dando ya, ¿verdad? No crean que les voy a leer después por las 40 páginas que tengo aquí, sino que ya ha comenzado. Yo subtitulé esta conferencia Método y Logros.
porque el método que se escoge es fundamental para obtener logros concretos a la hora de hacer un diccionario histórico. Entonces comentaba que el doctor Seco había heredado de Julio Casares y de Rafael Lapesa, dos grandes maestros de conocimiento de la lengua, sobre todo el doctor Lapesa, como todos sabemos, autor de una obra que sigue siendo insuperada, que es la historia de la lengua española. Entonces, el método que escogieron en España para hacer el primer diccionario histórico fue seguir el alfabeto. Es decir, empezar por la A y empezar por las distintas combinaciones de la A, B, A, ta, etc. Y claro, esto hacía decir, una tarea casi eterna de poder registrar y dar un resultado que fuera lo más, al menos indicativo de lo que era la descripción histórica del español. Cuando el doctor Seco se encarga del que se llamaba en ese tiempo Seminario de Lexicografía, que funcionaba en la RAE, él, y que debo decir que tanto él como los anteriores directores no contaron con equipos de investigación, ¿verdad? Casi trabajaron en solitario o con muy pocos colaboradores. Entonces el doctor Seco siguió el mismo patrón. Y al cabo de los años se dio cuenta y empezaron a aparecer productos parciales de este diccionario por fascículo. El fascículo que son preciosos al día de hoy, ¿verdad? El de la A, tal, etc. Pero Seco, después de varias décadas al frente del diccionario, se lamenta de que el método no haya funcionado. Y dice, todavía vamos por la letra A, después de casi 80 años de trabajo, tomando en cuenta los primeros momentos del diccionario histórico en las primeras décadas del siglo XX. Y todavía estamos en la A. ¿En qué momento se llegará a la Z? Pues nunca, simplemente nunca. En realidad, los lexicólogos sabemos que nunca se termina un diccionario. Y eso es con esa realidad vivimos, ¿verdad? Y con eso, con esa característica o ese rasgo, estamos siempre combatiéndolo o tratando de quizá lograr dominar un poco la lengua, pero la lengua siempre nos gana. Entonces, pero Seco se vio muy preocupado por esto. Y entonces él escribe en uno de los textos que escribió varios trabajos teóricos sobre los diccionarios históricos del español, que fueron apareciendo primero en sus estudios de lexicografía hispánica y después en otras publicaciones periódicas. Y entonces él dice, bueno, yo creo que la forma de hacerlo sería crear tantos equipos de investigación como letras tiene el alfabeto y simultáneamente todos empezar a describir de acuerdo al método que escojamos las voces que allí se reunirán. Entonces, imaginemos por un momento, cosa que es inimaginable, que pudiéramos tener tantos equipos como letras tiene el alfabeto en español, simultáneamente trabajando. Entonces Seco decía, bueno, hacen falta pues mucho dinero para contratar a esos investigadores y hace falta, bueno, que un banco muy poderoso, una institución cultural muy ganada de esto, nos patrocine. Y claro, nada de eso ocurrió, está claro. Y doctor Seco, y es quizá una de las, creo yo, no sé si es una nota mía un tanto nostálgica, creo que murió pensando bueno, sabiendo que no había podido terminar su diccionario histórico y todavía confiando en ese método. Entonces, claro, yo veía que eso no era posible, en el caso de Venezuela era imposible, no digo siquiera que un banco apoyara este proyecto, sino ni siquiera poder reunir 3 investigadores que se dedicaran a un diccionario histórico. Y cuando recibí de Dolores Corbella, que es la autora, una de las autoras del diccionario histórico de Canarias, yo estaba en Caracas, dije, bueno, he aquí el método, esta es la manera de hacerlo. Porque ese diccionario no había querido agotar, y es un error que todavía se sigue cometiendo, agotar todo cosa que es imposible, todo el universo léxico, ni de Canarias, ni de la lengua española, ni de ninguna de sus parcialidades.
sino que suponía siempre una escogencia, suponía siempre una selección de voces, obviamente, representativas del español de una región particular de la lengua. Es decir, no son voces escogidas al azar, sino al contrario, escogidas a conciencia de que esas voces representan, bueno, lo que representan las palabras, nuestra cultura, nuestros afectos, nuestros modos de ver la vida, nuestras inquietudes. Esas son las palabras, ¿verdad? Para eso las usamos. Entonces, vi también en la organización microestructural de ese diccionario que había un modo de hacerlo que era muy diferente al de la Academia Española, que eh, ampliaba, multiplicaba, entorpecía casi, es el método microestructural, la manera de hacerlo. En cambio, el de los canarios era, bueno, la voz lema, obviamente, como cualquier diccionario, después una indicación gramatical para saber en qué tipo de palabras estábamos pensando, seguidamente una etimología, si era posible determinarla, ¿verdad?, de la procedencia de la palabra. Y después aparecían enumeradas todas las distintas acepciones, llamémoslo así, que en realidad en un diccionario histórico no son acepciones, sino que son los campos de significación en los que una palabra recorre toda su amplísima o cortísima biografía. Porque un diccionario histórico no es otra cosa que una sumatoria de monografías que son biografías de palabras, de biografías en donde la palabra, de esa palabra yo indico su nacimiento, indico quiénes son sus padres, indico qué son hoy en día, y por supuesto qué ha sido de la vida de esa palabra durante el larguísimo o cortísimo, como digo, periodo en el que nace y el momento presente, cuando la voz sigue teniendo uso. Digo larguísimo, cortísimo, porque hay palabras que nos vienen de siglos atrás, como ustedes saben, y en cambio hay palabras que pueden venir de corto tiempo, pero también son susceptibles de ser estudiadas históricamente. Es decir, toda palabra lleva una historia, como toda palabra lleva una biografía, y los diccionarios históricos dan cuenta tanto de lo uno como de lo otro. No quiere decir que solamente deban estar registradas en el lemario de un diccionario histórico solamente aquellas voces que son, bueno, sí, desde el tiempo colonial, la primera, bueno, obviamente esas voces tienen un impacto indudablemente capital, pero no quiere decir que solamente ellas sean las que debemos describir. Entonces, claro, al yo recibir esto, veo que hay un método que yo puedo también utilizar para hacer este diccionario en solitario, que es con lo que yo contaba, si contaba solamente con mi tiempo, ¿verdad? Y con mi dedicación, no contaba con más nadie. Posiblemente hoy en día, si yo quisiera darle a este diccionario un aspecto más institucional, a lo mejor pudiera contar con algunos otros investigadores, pero en el tiempo en que lo hice, que no, ya diré las fechas en un instante. En realidad, yo lo quise hacer yo solo. No sé cómo será en Costa Rica, pero en Venezuela trabajar en equipo siempre es un problema, ¿verdad? O ofrece problemas, ¿verdad? Siempre. Y más en estas materias nuestras, no siempre es fácil, ¿verdad? Conseguir las personas idóneas para un trabajo así. En definitiva, entonces yo lo fui haciendo poco a poco y demoré pues mucho tiempo, está claro. Y desde los primeros, digamos, momentos de elaboración de este diccionario hasta los últimos, han aparecido dos volúmenes, como digo, y trabajo en un tercer volumen que algún día saldrá, no digo cuándo. Bueno, corrieron más o menos 10 años, desde el comienzo hasta el libro publicado en la mano. Se publicó en papel y hoy en día, yo también lo agradezco, por un proyecto interno de la RAE, se ha hecho ¿cómo se dice esto? Un capítulo de la web de la RAE en donde que se titula Tesoros o Tesoro de Diccionarios Históricos de la Lengua Española. Y en esa reunión de diccionarios, los tesoros, ustedes saben,
Bueno, está el de la RAE de siempre, vamos a decir, la versión fallida del diccionario histórico, menos la de Pascual. Está allí el diccionario de Canarias que estoy comentando. Está también allí el diccionario de Miguel Ángel Quesada Pacheco, el profesor magnífico amigo Miguel Ángel Quesada, también de la academia y de esta universidad. El diccionario histórico español de Costa Rica. Y ¿qué más? Y poco más, porque no hay muchos más tampoco, ¿verdad? Y el mío, claro, y el de Venezuela, perdón, y el de Venezuela. Es decir, solamente de América, Costa Rica y Venezuela. Cosa que, bueno, es indicativa, pero indicativa de qué, bueno, de nuestra vocación por el estudio de la lengua costarricense y venezolana, de siempre, y por otra parte, de que la enorme dificultad de hacer este tipo de obras hace que en la geografía de la lengua española hoy, pues no haya calado este género de trabajos de investigación. Entonces, bueno, digo, una vez que vi yo mismo la posibilidad de hacerlo siguiendo lo que hicieron los canarios, yo obviamente revisé, adapté al modo de mi diccionario algunos de esos elementos, agregando otros elementos. Pero más allá de esto, que es lo que tenemos en mano, la presentación del diccionario, que es, como les digo, un tratado para cada palabra, en donde a mí me interesaba que al comienzo, cosa que mencionaron los canarios, al comienzo hubiera una auténtica monografía filológica sobre la palabra. Eh, y esa monografía es que sería quizá lo que en otro tipo de diccionarios llamaríamos la definición, pero en realidad no era una definición, porque además de dar la definición de lo que la palabra significaba, era un estudio metalingüístico en diversos aspectos, ¿verdad? Que tocaban lo propiamente lingüístico, pero también lo histórico, lo etnográfico, lo cultural en un sentido muy amplio. Por ejemplo, una de las palabras que están en ese diccionario es la voz sanpablera, que en Venezuela ha quedado lexicalizada esa palabra, que denominó a una de las tantísimas revueltas que ha habido en mi país en el siglo XIX. Y como esa revuelta se había hecho cerca de la iglesia de San Pablo, ya en su momento dijeron, bueno, se armó una sanpablera. Es decir, como se armó un lío, se armó bueno, un desorden que también, supongo que aquí en Costa Rica debe haber cantidad de expresiones pues muy parecidas, porque nuestros países viven siempre de desorden en desorden. Entonces, bueno, entonces esa palabra que, digamos, tiene ese origen, pero que hoy en día la gente la usa sin saber siquiera de dónde proviene, sin saber siquiera que en Caracas hay una iglesia San Pablo, es decir, sigue existiendo. Es decir, que San Pablo ha quedado instalado en el léxico venezolano para esto. Y claro, en esa monografía inicial de cada una de las voces, yo explicaba pues los detalles de es decir, todas estas posibilidades semánticas que son, o históricas, que, como digo, son casi eh, más interesante que la propia definición escueta de lo que esa palabra venía a significar. Pues yo he podido resolver San Pablera, desorden público. Entonces, eso es San Pablera, pero eso no da cuerpo, ¿verdad? En un diccionario histórico que justamente permite esas licencias que no las tenemos en un diccionario de otra naturaleza. Permite la licencia de explayarnos, digámoslo así, en ese tipo de explicaciones. Pero seguidamente, eh, a, de manera cronológica, aparecen en el diccionario las distintas documentaciones discriminadas por acepciones si la palabra lo tuviera, ¿verdad? Las tuviera. En donde aparecían las fechas vinculadas con los testimonios escritos, textuales, que las avalaban. Obviamente, uno puede pensar, bueno, pues esa fecha es una fecha de la edición de un libro o de la redacción de una obra. Y no siempre quiere decir que esa fecha sea la fecha en que la palabra aparece. Está claro que no, pero es una simple indicación, una indicación preliminar
que orienta al usuario, al diccionario, de que esa es una palabra que tiene desde mediados del siglo XIX, por ejemplo, tiene ya una presencia en la literatura o en textos escritos. Cuando una voz llega a la literatura, quiere decir que mucho antes ha estado en la oralidad, mucho antes ha estado en el habla. Llega a escribirse siempre después, la escritura siempre es un paso posterior. Hay excepciones, ¿verdad? Pero en muchos casos siempre es así. Primero la decimos todos y después es recogida por alguien, por la prensa o por un escritor. Los diccionarios históricos forzosamente tienen que guiarse por lo escrito, por el documento textual. No puede haber otra forma de hacerlo sino esta. Y claro, yo quise que eso fuera, estas documentaciones fueran lo más extensas que yo pudiera encontrar. Pero claro, suponía para mí muchas horas, deliciosas horas, por otra parte, debo decirlo, de revisión de novelas, de textos literarios en general de todo tipo, ensayos, de libros de historia, de obras científicas, donde esa palabra pudiera haber tenido un uso y pudiera presentarme a mí una documentación fiable. También, por supuesto, la primera indicación siempre, porque no podemos ir en contra de nosotros mismos, son las fuentes lexicográficas. La primera fuente que hay que evaluar en un trabajo así son los diccionarios. ¿Qué reportan los diccionarios? ¿Cuándo reportan los diccionarios? Y en ese sentido, mi visión fue mucho más abarcadora que los solamente diccionarios o trabajos lexicográficos venezolanos, que los hay muchos desde el siglo XIX y anteriores, ¿verdad? Porque muchas de estas voces vienen del tiempo colonial. Entonces, claro, había que echar mano de lo que los cronistas, los historiadores de India, los misioneros habían señalado sobre estas voces. Hay auténticas maravillas, como ustedes saben, en las descripciones históricas de los primeros tiempos españoles en nuestros países, porque el cronista, el historiador, observaba, captaba un nombre, muchas veces nombres y descripciones que son preciosas y son perfectas, que valdrían para hoy sin ningún problema. Pero y en otros casos, bueno, esas que llamamos pues explicaciones un tanto literarias, por llamar de alguna manera, un tanto populares, eso son muy simpáticas a estos efectos y en el caso de Venezuela y también para Colombia, las que ofrece Fray Pedro Simón, que fue un fraile franciscano que escribe una obra que es una de las obras más importantes para el conocimiento de la historia antigua de Venezuela y Colombia, que llamó Noticias Historiales de Tierra Firme. Entonces, uno de los tomos de esta obra, él siente la necesidad de hacer un vocabulario y él redacta un vocabulario a su manera, es decir, un pequeño diccionario. Él lo llamó Tabla para la inteligencia de algunos vocablos de esta historia. Es decir, él dice, bueno, y hace una pequeña introducción, es decir, está consciente de lo que está haciendo. Dice, bueno, yo he visto que muchas de estas palabras que yo menciono no las van a entender en España. Entonces voy a explicarlas, voy a explicar cuáles son. Y esas voces es quizá uno de los primeros repertorios más interesantes sobre el taíno, que como ustedes saben es una lengua común a todo el Caribe y otras regiones, en donde están allí determinados como, si queremos decirlo en estos términos, las primeras voces americanas, ¿verdad? Porque el taíno tiene su radio de acción más importante en Santo Domingo, es decir, en las Antillas Mayores, pero también en todo el Caribe continental. Entonces, Fray Pedro Simón, que por eso traigo a cuento este autor, Fray Pedro Simón dice, por ejemplo, la palabra plántano, es decir, para hablar del plátano, él lo llama plántano, que era una manera de escribirlo que estaba en muchos de los historiadores antiguos de Indias. Y dice primero, bueno, esta planta se llama así porque no parece una planta. ¿Es una planta? No, ¿verdad? Una no planta. Dice, y de ahí el nombre. Entonces, él resuelve de esta forma, ¿verdad? Eh,
resuelve el nombre de la especie botánica. Y empieza a contar, bueno, esta planta es muy rara, no se parece a ninguna otra. Los retoños van saliendo solos en una suerte como de tallo, parece no tener raíces, y empieza a relatar todo esto. Entonces, claro, ¿qué es interesante de aquí? Bueno, que él primero inventa un étimo, obviamente popular, ¿verdad? Lo de planta, no. Y por otra parte, ofrece una visión que es literaria, poética, imaginativa, como queramos decirlo, y muchas de estas obras antiguas sobre nuestro léxico americano han nacido de esta manera. Otros historiadores son quizá un poco más, no sé si decir rigurosos, si cabe aquí la palabra riguroso, pero son un poco más fidedignos con las voces mismas que están describiendo. Pero en todo caso, en mi diccionario, cuando yo describí el plátano, está Fray Pedro Simón, el año 1627, primera data de esta voz para Venezuela, planta, etimología, refiero textualmente lo que dice Fray Pedro Simón, porque entonces un diccionario histórico, el que habla no es el autor del diccionario, los que hablan son los distintos autores, los distintos textos que están allí reunidos. Por eso es importantísimo ir a las mejores fuentes, a las mejores ediciones, a las ediciones más fidedignas de cada una de ellas, porque esas fuentes son las que van a ser los interlocutores con los usuarios del diccionario. Y de esta manera, y claro, el artículo del Diccionario Histórico Nacional de Venezuela, cualquier artículo terminaba con lo que yo llamé voces relacionadas, es decir, o el ámbito relacional que va mucho más allá de la propia palabra, en donde aparecían en todo el ámbito fraseológico casi interminable de cualquiera de nuestras voces, que a su vez ellas en sí mismas deberían tener un propio artículo en tu diccionario, en una etapa quizá muy posterior, pero en este momento las he consignado allí con también un conjunto de documentaciones suficientemente elocuentes. Y en algunos casos me interesaba también ver cómo la palabra había calado en la toponimia. Y porque en muchos casos, como ustedes saben, muchas voces terminan siendo nombres de lugares. Voces, es decir, hay muchos de nuestros pueblos que tienen nombres de plantas, de animales, de personas, en fin. Entonces, claro, en algunos casos, la propia voz que yo estaba describiendo históricamente habría un ámbito aún más inabarcable por vía de la toponimia, pero me interesaba ahí consignarlo. Y en un último renglón del artículo de cualquiera de las voces del diccionario histórico del español de Venezuela, me interesa también ver cómo otros diccionarios de español, sobre todo americano, aunque no solamente americano, también a veces recurría al diccionario de la Academia Española o a otros diccionarios también de otras lenguas que habían, es decir, la gran mayoría de esos, digamos, americanismos de origen están ya en todos los diccionarios de todas las lenguas. Entonces, en algunos casos es interesante la referencia, por ejemplo, huracán y otras así, están en todas, chocolate dentro de y otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, son voces que han calado dentro de todas las lenguas, son voces ya como universales. Entonces, pero me interesaba sobre todo ver cómo otros lexicógrafos americanos del 19 y del 20 también se ocupaban de estas palabras. Entonces, por ejemplo, Gallini es un autor que yo cito mucho, no solamente porque tengo una gran admiración por Gallini, sino porque Gallini también ofrece información, bueno, Gallini, Pichardo, o sea, todos los clásicos de la lexicografía hispanoamericana ofrecen también lecturas y aportan a veces por vía de la misma significación o de otra significación, aportan otros caminos por donde las voces van recorriendo, van creciendo. Las palabras nunca están quietas, ¿verdad? Las palabras siempre se están moviendo, siempre están creciendo, aunque no nos demos cuenta. Creemos que tenemos este puñado de voces que son costarricenses y no nos quiten nadie esas voces, son nuestras, y resulta que no, son voces que van a ir calando en otros lugares, bueno, porque la lengua es así, felizmente, la lengua nunca será un producto terminado, que es lo que quizá ese rasgo
no lo entienden mucho de nuestros colegas lexicógrafos, que creen que no, yo llego hasta aquí porque no quiero que me cambien nada, porque quiero terminar, y resulta que no, que cuando crees que has terminado es cuando empieza todavía, empiezas a encontrar otras opciones y otras posibilidades para hacer, eh, para describir históricamente mejor la lengua. Entonces, claro, como ustedes verán, la tarea era enorme y es enorme siempre en un diccionario histórico. Fundamentalmente es capital primero la determinación de las fuentes. ¿Quiénes saben cuáles son las fuentes a donde debo recurrir? Bueno, hay unas fuentes que son, como les decía, y voy a, si me permiten, ahora yo estoy casi al revés, escrito, pero no lo leí y ahora casi me excuso por leer, ¿verdad? Que debería ser lo usual en una conferencia, pero ahora yo me excuso por leerlo, porque comencé al revés y, bueno, ustedes me disculparán, pero sí me interesa que vayamos al tema de la fuente. Entonces, bueno, leo algo para que no crean que no traigo nada escrito y que los estoy engañando, ¿verdad? Digo, capítulo crucial y muy determinante en la elaboración de un diccionario histórico como el presente, es decir, el de Venezuela, es el que corresponde a las fuentes, pues ellas son el respaldo de las documentaciones que constituyen, como se ha dicho, el elemento protagónico de una investigación que pretende mostrar el decurso cronológico sufrido por la semántica de una voz cualquiera en la lengua y, en suma, referir la biografía de la palabra como relato en pequeño de la biografía toda de la lengua, porque también ese quizás sea el gran objetivo, que ese relato biográfico de unas pocas palabras representativas van a ser a su vez el relato biográfico de toda nuestra lengua. Eh, la primera consideración sobre la fuente sería que se han revisado una cantidad ingente de materiales textuales con la intención de extraer de ellos fragmentos en donde se consignaran evidencias léxicas de las voces estudiadas, en donde se contextualizaran los distintos usos de estas o en donde se explicaran expresamente las significaciones de las voces. Esta triple manera de explotar las fuentes hizo que la investigación pudiera completar las condiciones formales y conceptuales de las voces y los universos léxicos semánticos en donde actúan. La segunda consideración se refiere al carácter bibliográfico de las fuentes. Se trata de entender que la presente investigación solo ha tenido en cuenta obras publicadas de carácter bibliográfico, es decir, se han evitado publicaciones periódicas de toda clase. Este es un elemento, un aspecto importante, una decisión de investigación, un criterio de investigación. Si me embarcaba en revisar la hemerografía, nunca hubiera terminado. Entonces, solamente que queda suficiente ocuparme solo de libros, porque la hemerografía es riquísima, como ustedes saben, pero es al mismo tiempo inabarcable. Y a veces no aporta tanto como pudiéramos creer, a veces sí, dependiendo, pero tuve que tomar esa decisión porque si no, no hubiera podido, les comento, terminar. Este criterio ha buscado desentenderse de lo hemerográfico por razones prácticas con miras a posibilitar la culminación de la revisión de las fuentes mayores y con ello de la investigación de la historia léxica de las voces, ya de por sí bastante ardua y compleja, cuya imposibilidad hubiera crecido de tener que considerar periódicos y revistas por constituir universo inabarcable y de lento fichaje. Acotar la recolección documental a lo bibliográfico resultaba exigencia de esta investigación en esta primera etapa de trabajo que hoy, gracias a este criterio, puede verse culminada, al menos siguiendo estas decisiones y estos compromisos de trabajo. En otras palabras, de haberse incluido la bibliografía como fuente, no se hubiera podido poner el primer punto final necesario en toda tarea lexicográfica. Así, a mi juicio, lo que yo he hecho es poner un primer punto final, no el punto final. La tercera consideración atañe a la diversidad de las fuentes trabajadas desde la perspectiva histórico-lexicográfica. En este caso, se han tenido en cuenta textos formales de estudio del léxico, así como textos de reflexión temática diversa y textos literarios en el sentido más amplio. Una clasificación de ellos podría ilustrar mejor la amplitud, multiplicidad y universalidad de las fuentes explotadas y, en todos los casos, su pertinencia como obras bibliográficas centrales
en sus distintas áreas de acción intelectiva, informativa, descriptiva, conceptual. Entonces las fuentes serían, primero, las lexicográficas, como ya les he comentado, todo ese enorme conjunto de diccionarios, glosarios, léxicos, vocabulario, enciclopedias, repertorio de toda índole, listas de voces y apéndices léxicos referidos al español venezolano y al español americano y al español general, en ese orden, son entendidos como las mayores contribuciones documentales y con tal fin son revisados exhaustivamente. Después, el segundo tipo de fuentes es la fuente lingüística. En consonancia con las fuentes lexicográficas, las de carácter general en lingüística fueron consideradas siempre que hicieran apuntaciones y aportes sobre el tópico léxico, es decir, todo lo que pudiéramos entender por lexicología, sin que numéricamente pudieran ser representativas. Sin embargo, algunos estudios o ensayos de temas lingüísticos, no expresamente lexicográficos, fueron revisados e incorporados al repertorio de fuentes básicas. Fuentes históricas, conjunto de producciones textuales de naturaleza histórica o memorialista desde los tiempos coloniales hasta el presente. Es decir, pensemos para cualquiera de nuestros países la cantidad de materiales que hay hechos por historiadores de todo tipo, precientíficos, científicos, vocacionales, en fin, todo lo que pudiera entrar dentro de la categoría de historia o historiografía. Como es natural, la fuente histórica resulta notable apoyo al estudio de la lengua, pues además de datar usos y acepciones, permite asociar la temporalidad del léxico y verlo actuar en el ámbito de significación en que se originó o en el que obtuvo su desarrollo. Buena parte de las documentaciones primeras documentaciones o más remotas de algunas voces han provenido de las fuentes históricas y eso las señala como material de indispensable revisión y como apoyo permanente a la investigación histórico lexicográfica. Por ejemplo, para Venezuela hay una voz que se usa mucho, que no por casualidad también se refiere al desorden. Es decir, todos los ejemplos que estoy poniendo yo aquí son voces relacionadas con el caos, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, asumo la verdad de eso para mi país, que es la voz bochinche. Bochinche es una palabra que empieza a cobrar vida desde finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, y que se vincula con supuestamente un poco la hipótesis, vamos a decir, popular de esto, del origen de esta palabra, que la ha dicho Francisco de Miranda, el precursor de la independencia de Venezuela, cuando lo van a apresar para llevárselo a España, donde va a morir en Cádiz, y dice, bueno, realmente aquí lo que hay es puro bochinche, esta gente es puro bochinche. Obviamente la palabra no la inventa Miranda. Si Miranda la usa, quiere decir que ya estaba en el uso, como le decía hace un rato. Y entonces, pero queda siempre Miranda como el supuesto creador de la palabra. En una obra que se publicó en Venezuela hace varios años sobre la lengua de Miranda, así como también se hizo sobre la lengua de Bolívar, aparece bochinche siempre vinculada como una voz creada por Miranda, cosa que, insisto, no es así. Entonces, en la voz bochinche de mi diccionario, yo refiero, por supuesto, toda esta documentación de fuentes históricas, pero obviamente desarticulando la idea de que haya sido Miranda que dijo esa palabra un tanto curiosa de buenas a primeras y ya quedó como una voz del desorden en Venezuela. Fuentes literarias, todo ese conjunto de producciones textuales de naturaleza literaria publicadas también desde la colonia hasta el presente, porque todo tiene que recorrer todo el periodo. Es decir, el tino metodológico es encontrar aquellas obras, aquella fuente, perdón, que pueda ir recorriendo todas las etapas. Porque cuando empezamos a investigar históricamente una palabra no sabemos ni cuándo comienza ni cuándo termina. O a veces sabemos cuándo termina porque sigue siendo de uso contemporáneo nuestro y nuestra competencia de lexicógrafo dice, bueno, sí, se sigue usando, pero no sabemos dónde comienza. Si en el siglo, si está en las primeras documentaciones que hay que partir, bueno, hay que partir de finales del siglo XV, no tenemos más. Es decir, la primera documentación siempre es el diario de Colón. En el diario de Colón aparecen voces, Colón empieza a escribir también algunas, canoa, por ejemplo, otra vez la canoa siempre, pero bueno, empieza la canoa, que Nebrija también la ha colocado en su diccionario, pero también Colón describe otras voces. Y también Colón da algunas de los primeros topónimos, oye, está claro, topónimos americanos. Entonces digo, desde Colón hasta el tiempo contemporáneo,
es importante que las fuentes que cojamos puedan dar cuenta de todo el periodo. Entonces decía, asimismo literatura. Resulta en esta consideración de lo literario de importancia capital el registro y documentación de los glosarios a obras literarias, que es un género que a mí particularmente me interesa mucho y que también he estudiado en otras obras, en otros trabajos, que es decir, todo ese conjunto de glosarios y de explicaciones léxicas que los escritores dan ellos mismos o sus editores cuando sienten que esas palabras un lector cualquiera no puede entenderlas. Por ejemplo, en una novela en donde empiezan a aparecer muchas voces, que son voces regionales, que son voces populares. Bueno, en muchos casos, pues en el caso estrella para Venezuela es el vocabulario que está al final de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, es una novela de las primeras décadas del siglo XX. La novela, Rómulo Gallegos es gran novelista venezolano, criollista, y claro, su trabajo, su narración está salpicada de muchas voces, y él mismo o la editorial, pero yo quiero pensar que fue el propio Gallego, que era un hombre con conciencia lingüística. En la segunda edición de Doña Bárbara, él coloca un vocabulario. Él dice que ha revisado brevemente si esas voces estaban o no en el diccionario de la academia y las explica de una manera muy sucinta, no necesariamente sino el nombre de la palabra y una explicación muy simple, pero esos textos son también fuentes muy importantes para la tarea de trabajar un diccionario histórico, porque esas voces primero no tienen pretensión lingüística, cosa que a veces es un demérito y a veces es un aliciente. Es decir, al no tener pretensión lingüística, ¿qué pasa? Está poniendo lo que quiere, está agregando las señas que le parecen lógicamente válidas y no está pensando, como pensamos los lingüistas, en las formas, en esto, en lo otro, que eso no es cierto, que eso nada de eso interesa, sino es en el rigor de lo que ahí se dice, sino está poniendo una serie de indicaciones que son pues muy válidas. Entonces, lo literario, que siempre en lingüística es un poco visto con buenos ojos, ¿verdad? Yo lo veo con buenos ojos y me ha interesado mucho la literatura y la lingüística. Esa relación literatura-lingüística me parece muy rica y fortalece mucho todos los trabajos que hacemos. Y bueno, en esa materia, como les decía, de glosarios anexos a obras literarias, es incuantificable en todas las tradiciones literarias. También en Costa Rica yo supongo que eso también está presente. Y finalmente, por cerrar un poco el capítulo de la fuente científica. ¿A qué me refiero? Igualmente, conjunto de producciones textuales, de naturaleza científica publicadas sobre Venezuela, en este caso, desde los tiempos coloniales, está presente lo mismo. Como en lo relativo a las fuentes ya apuntadas, en este renglón se consideran algunos trabajos sobre botánica, zoología, geografía, etnografía, antropología y folclore que destaquen significativos aportes a la materia léxica sobre realidades físicas, naturales y humanas y cuyos contenidos avalen documentalmente lo que el léxico relativo en cada uno de estos casos temáticos viene a significar. Bueno, aquí hay auténticas maravillas en todos nuestros países y también en Venezuela. Es decir, obras entendidas por científicas en esta, como ven, consideración pues muy amplia. Y hay un caso que atañe a Costa Rica también, que comentaba con Víctor en estos días, que es el caso de Henri Pittier. Henri Pittier es un célebre botánico que vive primero en Costa Rica, 20 años más o menos trabaja aquí, hace unas primeras descripciones, me estoy refiriendo comienzo del siglo XIX, perdón, comienzo del siglo XX, y por razones que ahí yo no tengo la información precisa, Henry termina en Venezuela y en Venezuela va a hacer exactamente lo mismo que ha hecho en Costa Rica, que es un manual de plantas usuales. En este caso Costa Rica y en el caso de Venezuela. Y entonces ese manual de plantas usuales es quizá de los más preciosos diccionarios que se han hecho para Venezuela, en donde el botánico que tiene una formación, vamos a decir, no formal en lexicografía. Ustedes toman cualquier manual de botánica, ustedes verán que primero, todas las voces de plantas o animales están, si botánica y zoología, están alfabetizadas primero. ¿Cómo se alfabetizan? Por los nombres populares de las plantas, no por el nombre científico. Eso es un elemento que está después en el cuerpo del artículo, pero primero se ordenan por
las voces, perdón, usuales y populares que le damos a esas plantas. Y después se ofrecen de ellas, bueno, descripciones que son técnicas y, por ejemplo, siempre hay un renglón muy interesante sobre el uso medicinal de esas plantas, que en nuestros países, como sabemos, siempre hemos estado de la mano de la medicina popular. Bueno, es muy importante. Entonces, Henry Pittier lo hizo para Costa Rica y lo hizo para Venezuela. Y me encanta siempre mencionar este autor, que era un gran científico, un hombre muy importante porque vincula a nuestros dos países, ¿verdad? Sin que hubiera una razón a lo mejor expresa o no sé cuál fue la razón, pero él terminó haciendo su carrera viviendo en Venezuela muchos años y muriendo en Venezuela. Y en Venezuela es un auténtico ídolo, al punto que uno de los parques nacionales del país se llama Parque Henry Pittier y su nombre está en montones de instituciones científicas. Entonces, a lo que voy, para no desviarme por Henry Pittier, que no era el tema de la conferencia, ¿verdad? La fuente científica es muy importante y solemos muchas veces, no digo siempre, los lexicógrafos, dejarla de lado. ¿Por qué? Porque, y esto sigue siendo un tema de decisión actual en los diccionarios, por ejemplo, en la academia, en la Real Academia Española, los diccionarios que hacemos en ASALE. ¿Qué hacemos con las plantas? ¿Qué hacemos con los animales? ¿Qué hacemos con la mineralogía? ¿Qué hacemos con los nombres científicos en general? Porque también de esto hay una gran eh, fragilidad en la información. Y lo que a lo mejor una planta que está en todos nuestros países, el mismo nombre de esa planta está en España, por ejemplo, pero para una especie totalmente diferente. O también entre nuestros países se usa el mismo nombre común, pero no es exactamente la misma especie. Entonces, tampoco hay un acuerdo universal sobre la taxonomía y sobre el tipo de qué planta es, qué especie es, y eso trae obviamente pues muchos inconvenientes. Quizá en este renglón de las ciencias naturales, lo más difícil son los peces, ¿verdad? Los peces, y lo más difícil y menos recogido son los nombres de los insectos. Es decir, los insectos, una parcela pues, muy interesante, porque digamos, nuestra vida cotidiana está llena de insectos, ¿verdad? En el sentido no metafórico, me estoy refiriendo a todo lo que nos pica, ¿verdad? Bueno, porque es así, estamos rodeados de selvas y de naturaleza. Eh, ya me perdí pensando en los insectos, no, en los insectos metafóricos, que también los hay bastantes, ¿verdad? Bastantes insectos hay por allí, insectos humanos, quiero decir. Pero bueno, no quiero desviarme. Entonces decía, los insectos son la materia de ciencias naturales menos descrita o peor descrita porque trae enormes dificultades. Es decir, saber que es un mosquito, ¿verdad? O usted dice zancudo, zancudo dice. Sí, un zancudo. Zancudo, exacto, un zancudo. Bueno, que es la palabra que no la conocen en España, ¿verdad? Un español no saque un zancudo. Bueno, sí, más o menos tenemos cierta idea de lo que es un zancudo, todos son más o menos parecidos, pero es que no hay un solo zancudo en nuestra realidad eh, diaria, sino hay muchos tipos, muchas especies de zancudo. Pues esto también genera muchos nombres, genera también muchas dificultades, pero un diccionario histórico también no puede desatenderlo, quiero decir, hay que, en la medida posible, ocuparse de eso. Y por eso en mi diccionario también está zancudo. Zancudo es una palabra que está allí porque es una palabra también fundamental en el español de Venezuela, como en todos nuestros países. Eh, entonces, fíjense, si pudiéramos, yo no sé el tiempo, como tengo tiempo, bueno, pues seguimos. Digo, me importa mucho dejar como una conclusión que es que escoger el método de hacerlo es fundamental. Ustedes me dirán, bueno, para toda obra lingüística, escoger el método es fundamental, está claro. Pero en un caso como un diccionario histórico, si el método empieza a fallar desde el comienzo, va a terminar fallando siempre. Y no hay manera de corregirlo. Pongo un caso, que es un caso no menor, que es dar las primeras documentaciones. Cuando en un diccionario histórico la obra dice primera documentación, tiene que ser la primera documentación. No puede ser que se me ocurre llamarla así
y que después, al cabo de unos años, aparezcan textos que digan, no, esta no es la primera es 50 años antes o un siglo atrás. Entonces, claro, ¿qué hice yo concretamente en mi caso? No doy primeras documentaciones, solamente ofrezco la documentación más antigua que yo haya conseguido, que puede coincidir con las documentaciones, pero no me arriesgo a decir es la primera documentación. Y eso es un criterio de investigación que se explica en el diccionario y que, bueno, nadie nos obliga a dar la primera documentación. Eh, Etimología, que como, igual lo mismo, sabemos que es una materia siempre difícil, siempre complejísima. Hay, por supuesto, muchas etimologías ya fijadas de muchas de las voces americanas que compartimos pero, o de nuestros países, pero no siempre tenemos la certeza 100%, mucho menos cuando se trata de voces provenientes de lenguas indígenas, que es nuestro gran dolor de cabeza siempre, ¿verdad? Porque muchas veces el propio léxico de esas voces, de esas lenguas indígenas no está recogido o no ha sido bien descrito. Bueno, todas las dificultades de investigación que conocemos en el ámbito de las lenguas indígenas. Eh, pero así todo, hay acuerdos. Entonces, cuando hay acuerdos, yo ofrezco el acuerdo. Abono la idea de que es una voz que proviene del Caribe o del tal o del cual, lo que sea. Pero siempre teniendo en cuenta la enorme dificultad que eso supone. Además que, como ustedes bien saben, etimología no solamente decir viene del Caribe, sino de qué palabra Caribe viene. ¿Entiendes? Entonces, claro, eh, por un ejemplo, hace muy poco, bueno, estas cosas, estas polémicas que surgen en las redes sociales y no sé si algún periodista aquí, discúlpenme, pero en la bobería de los medios de comunicación, ¿verdad? Que ponen cosas. Entonces empezaron a decir que la arepa, yo no sé por qué, la voz arepa, que es una voz fundamental del periodo de Venezuela y de otros países, era una palabra colombiana. Es decir, en esta idea que, bueno, la gran Colombia, Colombia es un país que todos adoramos, yo también, ¿verdad? Es un país limítrofe con Venezuela, somos hermanos en todo, pero los colombianos siempre quieren ganar todas las batallas, entonces, bueno, en fin, entonces también querían ganar la batalla de la arepa. Entonces, bueno, perfecto, no pasa nada. Eh, entonces, claro, empezaron a repetir, y entonces hicieron unas discusiones muy interesantes por Twitter donde todo el mundo, venezolano y colombiano, cada uno trataba de justificar por qué era venezolana o por qué era colombiana. Entonces yo decía, pero yo en mi diccionario describí la voz arepa porque no puede haber un diccionario venezolano sin la voz arepa. Y claro, las primeras documentaciones de arepa fueron dadas por los misioneros franciscanos del oriente de Venezuela que estudiaron unas lenguas caribes que hablaban unos indígenas llamados cumanagotos, ¿verdad? Chaimas, cumanagotos, parias. Entonces, bueno, estas obras fueron facsimilarmente editadas a finales del siglo XVIII por un editor alemán llamado Julio Platzmann y constituyen fuentes fundamentales para el estudio de las lenguas, de muchas lenguas americanas, porque Platzmann no solamente publicó los 5 volúmenes que tituló Algunas obras raras de la lengua cumanagota, donde aparecen 5 tratados de 5 misioneros franciscanos capuchinos que hicieron gramática y diccionario sobre estas lenguas y en todas estas obras aparece documentada la arepa tal cual como la conocemos. La voz arepa se desplegó en dos acepciones ya en tiempo antiguo, que era arepa y aripo. Y aripo es lo que hoy en día se llama un budare, que es que es donde se asan las arepas. Es decir, arepa y aripo tienen el mismo origen, siendo cosas distintas. Arepa era el alimento y aripo era esa plancha de barro, hoy en día no es de barro, claro, sino de metal, que se compra en un mercado, porque uno va a un supermercado y compra un budare, pero adquirió otro nombre. Ya les digo qué nombre adquirió.
Entonces se mezclan ahí varias lenguas y varias opciones de origen, pero entonces estaba claro en estas documentaciones que estoy comentando que las primeras documentaciones de arepas están vinculadas con estos pueblos indígenas del oriente de Venezuela, que son Cumanagoto. Eso ni le pone ni le quita nada a la arepa colombiana, pero era otra discusión, aquella que quería como nacionalizar una palabra. Y las palabras no son nacionalizables, las palabras son de todo el que la use. Si yo mañana escucho aquí en Costa Rica una palabra que me gusta y empiezo a repetirla y a ponerla y a decirla, finalmente terminará quizá o imponiéndose o siendo yo citado como una documentación cuando se haga otra edición del diccionario histórico del español de Costa Rica. Y dirán, bueno, ahí un señor venezolano ahí empezó a decir esta palabra y ahí es una fuente. Bueno. Entonces, ¿a qué voy? Y esa palabra budare, que es un poco rara, viene de origen taíno, que en taíno se decía burén. Burén es el budare, donde se hacen ese tipo de productos, se hacen tanto las arepas como se hace el casabe. Aquí se usa el casabe, ¿saben? El casabe es también un... ¿sí? Pues nada más en textos coloniales. Claro, sí, claro. Sí, el casabe es una suerte como de torta de planita, hecha de harina de yuca, ¿verdad? Que es muy rica y que era una comida pues propia de los indígenas de ese tiempo y que ha pasado a la cultura culinaria de todos nuestros países. En Venezuela se come casabe muchísimo. Yo vengo ahora de República Dominicana comen casabe, pues, es decir, no comen pan, por eso comen solo casabe. Entonces, bueno, eso es interesante porque entonces la palabra Buren era el nombre del budare que le daban los taínos en las Antillas. Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, a que primero las palabras no son de nadie, no tienen nacionalidad. Las palabras están allí entrando en el uso. Podemos adscribir algún origen, y en este caso el origen era adscribible porque había fuentes escritas que así lo documentaban. Y entonces eso me hizo a mí reflexionar mucho sobre el tema de la arepa y he empezado a escribir una serie de artículos que a lo mejor un día, no sé si pueden escribir un libro o no, que lo he llamado Viajes Lingüísticos de la Arepa. Y entonces, en los viajes lingüísticos de la arepa, yo hablo de la arepa en Venezuela, como digo, hablo de la arepa en Colombia, que todas estas son deliciosas también, pero son diferentes a la arepa venezolana. La arepa en Colombia, hablo de la arepa en Canarias, porque ustedes saben de los vínculos muy estrechos entre venezolanos y canarios, históricamente hablando. Entonces uno va a Canarias y encuentra que hacen arepas en todas partes. Uno va a una cafetería, uno va a poner arepas. Pero, y los diccionarios canarios, no solamente el histórico, sino otros diccionarios, recogen la voz arepa. Y a mí me pareció muy singular que los diccionarios canarios recogieran la arepa y ponían, úsase también en Venezuela. Decía al final, con una nota graciosa, decía, usas también, bueno, perfecto. Entonces, ahí hay también una apropiación espléndida, ¿verdad?, de la palabra, que se desentiende de los orígenes y de todo, y lo consigna así. Bueno, esa quizás sea una de las delicias de los diccionarios, que es, aún falseando la verdad lingüística, siguen teniendo su encanto. Entonces, y bueno, y quiero seguir ese recorrido, porque en otras partes de tanto del Caribe como de Centroamérica, la arepa tiene, en un caso, otros nombres. Por ejemplo, el nombre de las pupusas. Las pupusas que se comen aquí también, ¿verdad? Arepa, pero aquí es de harina de trigo y dulce. Exacto. Arepas en Costa Rica, o sea, como decía Víctor, que son harina de trigo y dulce. En los Andes venezolanos, la arepa es de trigo fundamentalmente. Y lo dulce se hace pero con harina de maíz. Pero es muy interesante ver cómo la palabra sigue estando presente en un producto que es más o menos, una comida que es más o menos parecida, pero con notas diferentes. En República Dominicana le dicen arepa a una suerte como de bizcocho, ¿sabes? Un bizcocho, ¿no? Sí, como un bizcochito. Dulce también. Le dicen a eso arepa. Y entonces lo que decía de las pupusas, aunque el nombre ya no es arepa, sino es otra, pero la realidad es muy parecida, que es de Honduras, El Salvador y no sé dónde más se comen las pupusas, creo que solamente es Honduras y El Salvador, con esa palabra. Y son más o menos una arepa, lo único que la diferencia está en que en Honduras y El Salvador la arepa es como si fuera una tortilla sobre la que encima se le colocan lo que uno quiera.
En cambio, la arepa en Venezuela es gruesa y hay que abrirla para colocarle el contenido que uno quiera, cualquier cosa, jamón, queso, pollo, lo que sea, da igual. Y en Colombia son básicamente muy delgaditas y se hacen de queso, básicamente de queso o sin nada. Porque en todos nuestros países también la arepa funciona como un pan. Puedes comértela sin ningún tipo de relleno sola, acompañando la comida. Pues entonces, bueno, creo, esto me permite, y este tipo de investigaciones permite eso, hacer después monografías particulares o estudios particulares de cada una de estas palabras que aparecen allí descritas en toda esa diversidad y que, bueno, derivan en esto que el caso de Arepa les he comentado. Bueno, este es el sentido de un diccionario histórico, no se hace para otra cosa, se hace por esto. Son, por otra parte, un género lexicográficos muy atractivos, pero hay que estar claro en que uno cuando emprende una tarea así, es una tarea de muchos años, una tarea de mucho esfuerzo, que hay que asumirlo no con resignación, sino con satisfacción. Si yo, aunque les cuento todo esto de este diccionario, yo lo he hecho con el mayor gusto y sigo trabajando en ello. Eh, Sé que nunca se va a terminar y cosa que es también importante, saber que uno va ofreciendo resultados parciales y nunca se va a terminar. Y también hay que empezar a decir que, ¿y por qué hay que terminar los diccionarios? Es decir, los diccionarios no tienen nunca fin. En un momento dado, uno dice, bueno, voy a publicar esto que tengo ya, que tiene un cuerpo, un sentido orgánico, pero sabemos siempre que nunca va a tener un fin. Y en este sentido, y quizá con eso puedo terminar si estoy ya como cerrando el tiempo, no lo sé. Si no, yo sigo hablando, ¿verdad? Ustedes me digan, más o menos. Un ratito más, bueno, entonces seguir. Es que no lo tengo claro, sí, bueno, muy bien. Muy bien, sí. Entonces, bueno, como decía, algo que sí me parece importante volver sobre ello. Este diccionario, como les comentaba, de este diccionario, de este proyecto, han aparecido dos volúmenes. En los dos volúmenes yo recorro desde la A a la Z, quitándome justamente el peso del alfabeto. El alfabeto es una de las reglas doradas en la psicografía, ¿verdad? Pero también es uno de los grandes problemas. Es decir, querer llegar al final. Entonces yo no quería, un poco sobre la base de la experiencia de Manuel Seco, no quería anclarme en la A nada más. Entonces hice, vamos a decir, o seguí este criterio, que es organizar un lemario que recorría todo el alfabeto con voces representativas y aparecen de la A a la Z, organizadas alfabéticamente, claro, pero voces representativas del español de Venezuela, trabajadas históricamente, monográficamente, como les he comentado, pero de la A a la Z. En la idea de que cada usuario, cuando tenga un volumen en su mano, tiene un diccionario obviamente que es una parte de un gran diccionario, pero tiene allí un diccionario. Y no, no, yo tengo la A, y después sale en el segundo volumen otra vez la A, y seguimos siempre en la A. Entonces, la tiranía de la A es uno de los retos de la lexicografía. Es decir, no quedarnos en la A, porque si no, nunca vamos a avanzar. Entonces, en los dos volúmenes publicados, déjenme decirles las voces que ahora se me pasan un poco. Las voces estudiadas fueron, es decir, en primer volumen, comencé en agua y terminé en zancudo, como les decía, que tienen tanto que ver uno con el otro, ¿verdad? Porque no existe zancudo sin agua. Entonces, claro, ahí o sea, se cerraba el ciclo, ¿verdad? El ciclo del agua terminaba en el zancudo, en el caso de Venezuela. Y agua es una palabra muy productiva, piensen ustedes para Costa Rica, con la voz, no solamente las distintas acciones de agua, que debe haber muchas, agua de cantidad de cosas, y todo lo que la fraseología de agua es interminable, y los nombres con agua son interminables. Entonces, en este caso, pues así fue. Y después, el segundo volumen, comencé en Acure. No sé si aquí usan Acure. Acure es como decir como eso que se suele llamar conejillo de India, ese ratoncillo, ¿verdad? Entonces, el que es así muy silvestre, en se dice Acure. Y la última palabra, una palabra también muy emblemática de nuestro español, que es la voz safrisco, escrita con Z, safrisco, porque también de cuenta con ese.
que es ser safrisco, es ser como un entrometido, una persona maleducada, que nadie lo ha llamado a algo y está ahí opinando, cosa que también en Venezuela es muy frecuente, es decir, el safrisco, o sea, si un venezolano no es safrisco, no es venezolano, siempre está metido donde no lo llaman. Entonces esas voces, el segundo tomo era de Acure a Safrisco. Entonces, bueno, quiero decir, y cuando Pascual, el maestro Pascual, vio mi diccionario, años antes, él dijo, oye, he visto un método, dijo también él. Así como yo lo hice con los canarios, él dice, esto está en una posibilidad de quitarnos esa tiranía de la A, de quitarnos el agobio de lo interminable, de inconclusión de los diccionarios históricos. Entonces, Pascual empezó a proceder, ellos empezaron a proceder, todo su equipo, primero por campos semánticos, que es una manera también buena de trabajar un diccionario histórico. Campo semántico, bueno, agotando más o menos un campo semántico, nunca se agota, pero en cierta forma, se pasa al siguiente y ellos empezaron a trabajar en su equipo por campos semánticos, dividiéndose entre los investigadores los distintos campos, algunos campos. Y eso hace que ese diccionario tenga hoy, bueno, el de la RAE, bueno, RAE sale, porque era solamente RAE antes, ahora también quieren el apoyo de las academias de SALE, hace que tenga una potente significación, porque hasta hace muy poco ese diccionario solamente era con voces, vamos a decirlas, si que pueden ser así, españolas de España o de español general, y no había ninguna referencia a lo americano. Entonces, claro, cuando yo llego a Madrid hace 8 años, empiezo con darle con mis temas, y Pascual me dice, bueno, esto hay que cambiarlo, y efectivamente empezó a cambiarse y se pidió la colaboración de las academias hispanoamericanas y de todas las academias, y el diccionario han empezado a aparecer documentaciones americanas, cosa que era inconcebible que un diccionario de histórico de la lengua española no tuviera ninguna referencia sobre las palabras nuestras. No solamente me refiero a las rarezas nuestras léxicas, no, me refiero a palabras de la lengua española que en nuestros países adquieren otras acepciones y tienen otros recorridos. Porque también hay que quitarnos esa idea de que nosotros hablamos español, un español como exótico, solamente en nuestros países. Nosotros hablamos español y por eso nos podemos entender, pero tenemos nuestras voces regionales, nuestras palabras de todos los días, pero nosotros hablamos español. Y un poco la creencia, no de todos afortunadamente, pero sí de muchos lexicógrafos españoles, es que nosotros hablamos solamente, si ustedes hablan en costarricense, digámoslo así, y yo hablo en venezolano, y eso no tiene sentido. Hablamos español, y esa es una lengua que es un haber común, y a esa lengua le agregamos todo ese conjunto de riqueza que constituye el léxico de nuestros países. Entonces, claro, cuando Pascual me dice esto, yo primero me sentí muy halagado, ¿verdad? De que un maestro, un gran conocedor de esta materia como José Antonio Pascual, me dijera que yo iba en el camino correcto. Y después que en cierta forma quisiera buscar el aval de las academias americanas, pues también me pareció una confirmación de esto que estoy diciendo. Y yo siempre lo digo, bueno, es testigo el profesor Portilla y el mismo Víctor, que cuando nos hacen demostraciones de ese diccionario, de lo que es la planta de ese diccionario que está activa en este momento, uno sale muy fascinado de cómo nuestra lengua española va a ser, está siendo descrita de esa manera, con esa rigurosidad y con un apoyo informático pues muy bueno, cosa que yo no tuve. Y que creo que tampoco Miguel Ángel Quesada tuvo, ni tampoco Corbella y compañía, pero que hoy en día, bueno, se cuenta esa plataforma. Realmente siempre todo es mejorable, ¿verdad? Por ejemplo, es muy buena que permite que los investigadores vayan ingresando todo y estudiando una palabra. Se le da una palabra a cada investigador y está 2 o 3 meses haciéndola. Decía Julio Casares en un libro que es realmente un clásico de la lexicografía moderna, que tituló Introducción a la lexicografía moderna, si no me equivoco. Ahora tuve un lapsus. Casares decía que
un periodista puede escribir en una noche o una tarde un artículo que va a salir al día siguiente. Efectivamente es así, porque el periodismo exige ese dinamismo. Y en cambio, un artículo de un diccionario histórico podría llevarle 3, 4, 5 meses a un investigador. Y efectivamente también es así. Entonces, claro, no son comparables ambas cosas, pero él ponía ese ejemplo que es bastante ilustrativo. Entonces, claro, en este momento se está trabajando el diccionario histórico con bueno, un poco han vuelto, me parece, un poco el pasado, creyendo que tienen que recorrer todas las voces que están en el diccionario de lengua española históricamente, y eso es un error, porque primero no va a ser posible. El cometido del diccionario de lengua española es uno, y el cometido histórico es otro. Y siempre el histórico supone una selección, siempre. Cosa que el otro no supone selección, supone ir incluyendo voces que están en uso. Entonces me parece que en ese punto es un tanto retroceso, pero hay algo interesante con el equipo que hoy en día funciona para ese diccionario, y es que han pedido colaboración a muchos investigadores, no académicos, ¿verdad? En algunos casos académicos, en otros casos no, para que estudien algunas de estas voces. Y bueno, yo creo que esto pudiera, vamos a ver si es así, fructificar. Aunque el estudio de esa plataforma informática que les comentaba lleva un tiempo porque es compleja, es buena, pero es compleja. En todo caso, yo creo que me gusta que haya una preocupación por la lexicografía histórica muy activa en España, y yo lo que quisiera es que en nuestros países esto se asumiera como una tarea siempre necesaria, pendiente, una deuda que tenemos con nosotros mismos de hacer diccionarios de esta forma, que no sean los simples o complejos diccionarios de uso, que también son complejos o simples como uno decida, sino que este tipo de obras es el reflejo mucho más allá de lo lingüístico, y gracias a lo lingüístico, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra vida, siempre. Un diccionario así es como contarnos, es como una suerte de novela que contara qué han sido nuestros países, qué ha sido de nuestra vida a lo largo del tiempo, con nuestros personajes, nuestros grandes escritores, ¿no? Porque todo está allí mezclado. Las fuentes, ¿quiénes son? Los grandes escritores, en este caso de Venezuela, los grandes historiadores, los grandes científicos, los grandes lingüistas, están allí también, son sus nombres, están ahí invocados como referencias, como fuentes. Pero al mismo tiempo, cada monografía de cada palabra está hablándonos de nuestro mundo, venezolano en este caso, costarricense en el caso de ustedes, y de todos los demás. Y no sé si es por falta de información, no tengo noticia de que se esté haciendo diccionarios históricos en otros países de América. No tengo noticia, a lo mejor estoy atrasado en noticias, pero quiero decir, no tengo referencia de que haya proyectos de este estilo o en una universidad o en alguna de las academias. Entonces, bueno, esa sería como mi conclusión última. Motivarnos a ese tipo de obras con una ambición muy baja. Si la ambición de un lexicógrafo es su mayor defecto. Es decir, voy a abarcar todo. No es posible. Primero porque los diccionarios nunca se terminan, ningún diccionario. Y claro, yo cuando escucho en Madrid y en la RAE algunos decir, cuando terminemos este diccionario del año tal, es decir, poner fecha de culminación, yo digo, de verdad que desconozco ese proceder, porque eso no es posible. Uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo vas a terminar, porque empiezan a surgir cosas nuevas, empiezan a surgir dificultades o problemas que hay que resolver, que son parte de la investigación y que no estamos seguros de que se pueda terminar en un momento puntual. Cuando oigo este tipo de comentarios, me parece que son bastante desafortunados. Entonces, digo, este tipo de obras tienen un gran aliciente, el aliciente o sea, yo siento en lo personal, y discúlpenme que termine con esta nota más directa, ¿sí? Yo siento que mi aporte a mi país es ese. No es que lo otro no. Yo he escrito muchos libros sobre grandes autores venezolanos, lingüistas, en fin, y otros diccionarios también, porque por eso mi asunto es hacer el diccionario.
Diccionario de la de Venezuela, Diccionario Venezolano para Jóvenes. Recientemente hay una obra que ha sido publicada en plataforma digital, pero que está siendo publicada en papel, que es como mi último niño o niña, no, ya no sé qué es, no sigo, ¿verdad? Que es difícil, ¿verdad? Este tema. Ya uno no puede ser ni niño ni niña sin que falten cosas. Bueno, en fin, que es el Diccionario Visual del Español de Venezuela, que es una obra con la que siempre yo soñé. Entonces la Fundación Polar apoyó este trabajo hace muchos años y en paralelo con mi tarea en Madrid lo fuimos haciendo, y hoy en día ustedes pueden meterse en la página de la Fundación Empresas Polar en Venezuela y está allí. Entonces son un puñado de voces que están ilustradas o no ilustradas, que las imágenes son los verdaderos protagonistas del diccionario, el texto escrito va como en un segundo plano. Entonces son, bueno, eh, muy bonitos, está hecho con mucho gusto, con mucha estética, y bueno, me tiene muy contento eso. Entonces decía que que he trabajado en tantos diccionarios y que vengo de esa tradición estupenda, que también viene Víctor y otros de los diccionarios de Hensch, del gran maestro Günter Hensch en Alemania, en Augsburgo, que bueno, yo creo que en mi carrera ha sido un momento indudablemente estelar, ¿verdad? Los años pasados en Augsburgo, al lado de Hensch y de Werner y de todos estos grandes. Yo conocí a Seco, de hecho, en Alemania, porque Hensch lo invitó, y Hensch invitaba a muchos importantes lingüistas de lengua española, y yo conocí a Seco en Alemania, y bueno, después, por supuesto, en Madrid muchas veces. Entonces decía que hacer diccionarios históricos tiene esa satisfacción, es que es como, finalmente, este puede ser mi aporte al país de donde somos, a la tradición cultural de la que venimos. Bueno, discúlpenme que no leyera todo el texto, pero he dado muestras de que sí lo escribí, ¿verdad? Que eso me complicaba, que pensaran que yo no lo había escrito y que venía a hablarles así como a decir idea suelta. Y por otra parte, bueno, yo no sé si yo voy a enviar ejemplares son históricos para que lo tengan aquí no sé, hay una biblioteca del departamento. Psicografía. Ah, bueno, entonces para la lexicografía me comprometo a hacerle llegar los dos primeros volúmenes de ese diccionario para que lo tengan aquí, que vean lo que yo he querido hacer. Y muchas gracias por su atención, pues. Bueno, agradecemos al doctor Javier por su ponencia, ¿verdad? Y por compartir sus conocimientos y que hacer académico. También al doctor Sánchez por su introducción. En este momento abrimos espacio para preguntas, comentarios. Gabriela. Gracias por la magnífica conferencia y felicidades por este admirable trabajo. Tengo dos preguntas. Una es sobre las fuentes, que siempre es un tema difícil, ¿verdad? Sobre todo para el periodo colonial, y que ya sabe cuál es su opinión sobre el uso de documentos de archivo, documentos de testamentos, inventarios de bienes, que es algo que, por ejemplo, en Costa Rica tenemos en abundancia. Y luego la otra pregunta es sobre la representatividad de las voces, o sea, cuáles son los criterios que se usan para determinar su representatividad, sobre todo en el diccionario histórico. Sí, sí, bueno, yo en relación con el trabajo de archivos, debo decir, bueno, con el trabajo de archivos debo decir que en el caso de Venezuela hay varias obras muy importantes que ya han adelantado la tarea de transcripción de muchos documentos de archivo. Entonces era relativamente, vamos a decir, fácil eh, poder llegar a la materia de archivo sin tener que pasar la vida entera dentro de los archivos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo recurrí
casi por la misma razón que comentaba antes de lo hemerográfico, ¿verdad? Recurrí a lo ya publicado, que les comento, es mucho, tanto de tradicional como reciente. Dos notables investigadoras de lexicógrafas, las dos del Instituto Andrés Bello de la Universidad Central de Venezuela, María Josefina Tejera, y una de sus colegas allí hicieron una transcripción muy grande de archivos eh, del periodo colonial, que son, por otra parte, muy ricos esos documentos en muchas voces fundamentales. Entonces, un poco me auxilié de esta manera, pero indudablemente que el trabajo de archivo, lo que pasa es que como todos los que hemos estado en archivos sabemos que puedes estar, es infinito, ¿verdad? Infinito el conjunto de documentos que pueden aparecer, que suponen primero transcripciones y que aportan indudablemente léxico, un léxico vivo en su tiempo, ¿verdad? El léxico cotidiano, por ejemplo, los testamentos, es decir, todas las testamenterías y todas los, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que supongo que será aquí parecido, eh, cuando en los conventos de los religiosos de distintas órdenes hacían inventario de las bibliotecas o inventario de lo que tenían. Bueno, esos inventarios son riquísimos, riquísimos, aportan muchas voces, muchas voces. Entonces, claro, el elemento, digamos, oficial también, que es importante en el caso de archivo, también lo consideré, pero yo diría que no mayoritariamente porque por razones prácticas, ¿verdad? Pero claro, hay muchas documentaciones que provienen de esa fuente, pero no quizá las que de haber tenido pues 20 años más hubiera podido hacerlo, ¿verdad? Eso por una parte. Y lo otro, lo de la representación, es una pregunta capital, ¿verdad? Lo de decir, ¿cómo saber que una voz es representativa? Entonces, ahí yo considero varias alternativas. Primero, está, bueno, la competencia del lexicógrafo, que nunca debe dejarse de lado. Si yo les pregunto a ustedes, díganme 20 palabras fundamentales para el Costa Rica, yo creo que la competencia de cada uno diría, bueno, son estas. A lo mejor puede haber otro que aporte una que no está en la lista del otro, pero más o menos hay ciertos acuerdos. Y la mejor manera de confirmarlo era justamente la fuente lexicográfica. Eran para mí decisivas. Si en 20 fuentes lexicográficas aparecía una voz, esa voz era una voz representativa del español de Venezuela en diversos momentos, ¿verdad? Un poco fueron los criterios pero también la competencia lexicográfica, porque a veces creemos que no cuenta y cuenta mucho. Cuenta mucho de competencia que tenemos nosotros de nuestra propia manera de hablar. Esa sería un poco mi respuesta en este momento. Es con relevancia, sobre todo pensando en más de 1.000 millones de habitantes, donde tenemos 50 de esos millones de habitantes que gobiernan España. Es decir, que la gran mayoría de los habitantes somos abortantes. Yo creo que no se lo
hacer lo mismo que no siendo aquí porque es relevante, porque cuando no se sabe que la en el fondo de recopilación de la información discográfica de cada uno de los respuesta solamente precisamente de información continua y un diseño histórico. La persona, ¿verdad? Que pasó a Congo, de sol, Cardumen. Bueno, muchas gracias a Mario por tus observaciones y sí, yo creo que los diccionarios se complementan siempre, nunca están solos. Un histórico con un etimológico y al revés. Son quizás los dos géneros más cercanos, al punto de que, como bien dice, Corominas casi lo junta, ¿verdad? Eh, y en ese sentido estoy muy de acuerdo y el ejemplo de Bochinche, pues también, oyéndote hablar, recordé que en Canarias se le dice guachinche, que también va muy cerca, a una suerte de restaurancito, de local para comer, que es un gran desorden, ¿verdad? El bullicio y el desorden en general. Entonces, y todo eso que dice lo del cardumen mismo, tiene que ver con un ámbito temático que se vincula. Entonces, bueno, sí, estoy muy de acuerdo con que la etimología y la historia son parte de lo mismo, ¿verdad? Sí, y lo otro que me preguntabas es la fraseología. Bueno, sí incluí fraseología, ¿verdad? No con criterio de exhaustividad, porque como ven, el criterio de exhaustividad lo he aminorado al mínimo, ¿verdad? Así, para poder terminar.
pero sí hay mucha fraseología y es muy rica. Y pongo un ejemplo que no sé si para Costa Rica también es. La palabra más productiva, ¿verdad? De Venezuela es la palabra palo. No sé si en Costa Rica igual. Es decir, palo es muchas cosas, ¿verdad? Univerbalmente hablando. Por ejemplo, se dice que un árbol es un palo. Ahí hay un palo de tal cosa. Eso es un árbol. Y otra, un palo es también si te tomas un trago es un palo. Si no, me tomé unos palos de ron, unos palos de whisky, eso es un trago. Por eso en Mercedes se usa pasapalo, que es eso que comemos como para, cuando estamos bebiendo, para que no nos mareemos tanto, ¿verdad? Aquí se dice Bocas. bocas, exacto, bocas por lo menos dicen, es decir, hay nombres específicos para eso, botanas, en México, ¿verdad? Y los españoles llaman a eso canapé, eh, ¿verdad? Pero es eso, entonces se pasa palo por eso, porque el palo es el trago. Entonces palo es muchas cosas, pero la fraseología de palo es interminable. Palo de agua, cuando llueve mucho es un palo de agua, aquí también, ¿verdad? Aquí también, sí. Bueno, el día que llegué cayó un palo de agua, Un palo mujer. pero exacto, exacto, un palo de hombre y un palo de mujer también, exacto. Es decir, y así muchísimas otras, es interminable. Les digo que es la voz más productiva, que el diccionario histórico abarca 180 páginas, solamente palo. Si la palabra palo son 180 páginas. Es decir, es lo que decía antes de la monografía. Yo puedo hacer un libro solamente con una palabra, porque es tan rico, es interminable y estoy en cuenta que no las abarco todas. Pero sí, la sociología creo que es fundamental porque bueno, es parte, es donde está quizá la mayor riqueza de la lengua que hablamos, ¿verdad? Lo sociológico es interminable y crece permanentemente porque hay una gran productividad en nuestra manera de hablar. Sí, entonces sí, indudablemente que si yo quisiera describir todos los aspectos que están en ciencia, diría que son histórico, casi etimológico, casi, ¿verdad? Lo pongo fraseológico y de otra naturaleza.